Buen día República, buen día a todos. Lindo comienzo de semana, ¿eh? Un poco nublado por momentos, pero soleado, mucho calor, eso sí. Se ha instalado prácticamente ya el verano. 23 grados se registra acá la temperatura en la computadora, también en el celular, tengo más o menos la misma temperatura, sí, unos 23 grados. Bueno, yo saludo a todos los oyentes, a todos los que siguen el programa, que afortunadamente son una cantidad. Y no es una frase hecha, es algo efectivamente real. Ha decantado en el curso de este año, bueno, la suma paulatina, gradual, como debe ser, en este trabajo también gradual, paulatino, del día a día, ha sumado un montón de gente que va siguiendo el programa con muchísima expectativa. Claro, estamos con el programa incorporado también en distintos grupos de Facebook. A todos sus administradores les agradezco realmente, de todo corazón, que acepten esta propuesta periodística de Libertas, en primer término, que es nuestra organización, que somos una asociación civil sin fines de lucro, abocados, bueno, a la difusión, pero también a la investigación previa, a seguir estudiando, a tener ese celo permanente en cuanto a lo que significan los valores indispensables para poder vivir en una sociedad como concibe Occidente, una sociedad que nos constituya como un Estado nacional republicano, democrático, con democracia representativa, un Estado de derecho. Ese Estado republicano democrático, con esa democracia representativa, implica mucha cosa. Voy estudiando al respecto, voy estudiando a un montón, digamos, de sabios, inclusive contemporáneos, de científicos sociales, que van explicando, bueno, si vos querés los meandros, esos territorios complejos que plantean ciertos equilibrios entre lo que significa la teoría del Estado, la razón de un Estado cuando está constituido como un Estado de derecho republicano, y que muchas veces cae en el error de parte de sus clases políticas, se cae en el error de ciertos purismos. Hay cierto purismo apologético del republicanismo, por ejemplo, y hay ciertos purismos extremistas hacia el otro lado, como lo vemos en el país, que es hacia el Estado socialista. Ese antagonismo, dicen los que saben, entre ellos el doctor Miguel Revenga Sánchez, pero tantos otros, tengo este libro acá, lo conseguí el otro día, maravilloso libro, se llama El Imperio de la Política, Seguridad Nacional y Secreto de Estado en el Sistema Constitucional Norteamericano. ¿Quién es Miguel Revenga Sánchez? Es un doctor en Derecho, abogado, docente universitario, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, es español, pero también es profesor visitante en la Universidad de California en Berkeley. Y bueno, se despacha con este libro, que es realmente fantástico. Yo se lo recomiendo. Inclusive está atentamente escuchándome el doctor Felipe Esquipani, y él precisamente es con formación de abogado, como doctor en Derecho y Ciencias Sociales, diputado en el ejercicio de, de la actividad legislativa. Yo se lo recomiendo, te lo recomiendo Felipe muy especialmente. El Imperio de la Política, Seguridad Nacional y Secreto Estado. Y este libro es un compendio erudicional de las nuevas teorías desde la academia, del derecho constitucional, del derecho político, desde la disciplina llamada la teoría de Estado también, desde las ciencias políticas, lo que significa el equilibrio entre dos elementos fundamentales: la publicidad en el Estado de Derecho republicano, pero la publicidad en el sentido de lo que se hace público. Los uruguayos empleamos más bien la terminología de transparencia, es decir, hacer esa transparencia pública de lo que sucede en el sistema político uruguayo, lo que sucede en el Poder Ejecutivo, fundamentalmente, pero también en los otros poderes y en la administración pública. Pero hay otro tema que se entronca o que comienza a entrar en conflicto con la publicidad: los secretos de Estado. Y el secreto de Estado también tiene su razón de ser, porque es en virtud de la protección de intereses nacionales muy particulares, muy sensibles, y evitar una prensa entrometida que termine siendo también una prensa omnímoda,
que ya más que el cuarto poder, como diría el cuarto poder, perdón, como diría Tomás Carlyle, ya pasaría a ser el gran poder extorsionador y distorsivo del funcionamiento de las instituciones. ¿Qué tema plantea este constitucionalista? Y acá hay mucho para hablar respecto a eso. ¿Cómo te va, Felipe? Bienvenido. Gracias por estar hoy. Rubén, un placer estar en contacto un nuevo lunes contigo, con toda la audiencia del programa. ¿Qué tema se plantea en este libro? Y es un tema que es cotidiano para ustedes y para todos nosotros, ¿no? Lo que se transparenta, lo que no, lo que toma estado público, lo que no toma estado público, pero hay temas que tienen que tomar estado público y permanecen bajo un secretismo, yo te diría, nefasto para la vida de la República. Como por ejemplo el que estaba pasando en FENAPES, ¿no? Con esas licencias exorbitadas que violaban el estatuto del funcionario de la educación, esgrimiendo inclusive un nuevo acuerdo que nunca lo mostraron, y que eso también implica, bueno, problemas, ¿no? Implica falsas declaraciones respecto a un documento que no existió. Si ese documento existiera, no sería legítimo, legal. Y quiero ir primero a ese tema, porque teníamos dos temas contigo para tratar. Habíamos combinado este tema y el otro que es la escalada de conflictos, ¿no? ¿Qué visión tenés tú? Pero en este tema hay algo fundamental. Cuando empieza esta comisión de investigación, y empieza a través de una investigación que tú haces a este tema FENAPES, ¿puede tener como resultado que pasando a la justicia haya destituciones? Es decir, que docentes sean destituidos de la función docente y que eso también esté ocasionando de modo latente mucho nerviosismo. Bueno, sin duda que hay mucho nerviosismo, porque ya empieza a quedar claro en el trabajo de la comisión la responsabilidad de la cúpula de FENAPES. Por eso la actitud que asumió el pasado lunes José Olivera, que fue a la comisión, estuvo 2 horas y media respondiendo preguntas de legisladores del Frente Amplio, que más que preguntas eran centros que levantaban para que él cabeceara, Ujú. y que, bueno, al momento de que le tocaba preguntar a los legisladores del oficialismo, de la coalición, se levantó y se fue, huyó de la comisión. Ujú. Y en esas 2 horas y media, bueno, estuvo entreverando, como se dice comúnmente, invocando convenios y negociaciones, haciendo querer pasar esas negociaciones del año 2006, que recordemos, en el año 2006 se aprueba la ley de libertad sindical, en donde se Ujú. establece la posibilidad de que los sindicatos tengan horas liberadas para actividad sindical. Bien. Y en la órbita de la ANEP, esa ley pasa a ser internalizada, pasa a ser reglamentada. Y para Bien. esa reglamentación se hacen una serie de instancias con el sindicato de la época. Pues Ujú. bien, nada de eso, nada de lo que invocó Olivera, nada de la documentación que trajo, que además era documentación que ya estaba en nuestro poder, refiere a las justificaciones al amparo del artículo 7010 del Estatuto del Funcionario, Ujú. que recordemos, era la norma que se invocaba en los certificados para que los directores justifiquen las inasistencias. De Ujú. modo que, para decirlo con claridad, durante 2 horas y media Olivera nos estuvo mintiendo a los integrantes de la comisión. Y claro, cuando llegaba el momento en que le hiciéramos preguntas y en donde claramente iba a quedar sin respuestas, iba a quedar en evidencia las falsedades y mentiras en las que había incurrido, optó por retirarse, levantarse e irse y no aceptar ninguna pregunta de la Ujú. coalición. Naturalmente, creo yo, asesorado por su abogado, con Claro. quien compareció a la comisión. Esta Ujú. comparecencia de Olivera confirma lo que creo que ya hace muy buen tiempo está claro en el trabajo de la comisión, de que efectivamente ese convenio que se invocaba no existe, no Ujú. existía. Lo han dicho Ujú. las actuales autoridades, la profesora Cher, lo ha dicho Celsa Puente, lo ha dicho Wilson Neto, lo han dicho todos los abogados de la jurídica de secundaria. ¿Y cuál es la Ujú. gravedad de que este convenio no exista? Bueno, justamente se comprueba la falsificación de estos certificados, ¿no? La falsificación de estos certificados en una actitud fraudulenta
con el ánimo de obtener un beneficio a través del engaño de los directores, que es otra de las líneas de trabajo que estamos desarrollando. Todos Claro. los directores que han comparecido a la comisión nos han dicho, bueno, de buena fe nosotros justificamos la inasistencia, pues se nos presentaba un certificado con el membrete de FENAPE, con la firma de su presidente, que invocaba un convenio que nosotros dimos por hecho que existía. De modo que hubo, creo yo, una maniobra cuasi delictiva, que tendrá que comprobarlo la Fiscalía y la Justicia, pero se operaba un engaño, ¿no?, a través de esos certificados para que esos directores justifiquen las inasistencias. Y estamos hablando de un número importante de horas justificadas, ¿no? Ujú. Que a grosso modo yo calculo por arriba de las 10.000, ¿no? Ujú. Entonces, el daño que se le causó a esos estudiantes que perdieron clase realmente es irreparable, sin Sí, perjuicio además del daño económico, porque se pagaron por horas que no se trabajaron, ¿no? claro, claro. Felipe, yo recuerdo que el doctor Subía manifestó cuando José Olivera se fue, nos prestó declaraciones ante la bancada oficial, digamos, de diputados, que la pregunta iba a ser muy concreta, y quizá por eso se fue y fue asesorado, como tú decís, por sus abogados. La pregunta era si él tenía el documento y podía concretamente mostrar el documento de ese acuerdo al que aludían esos certificados membretados. Si ese acuerdo estaba, tiene que estar el documento, simplemente eso. Yo lo decía el otro día en tono de broma, ironía, a no ser que Topolansky lo haya visto por ahí. Pero ese acuerdo evidentemente no aparece. Y ahí está la complicación para esta gente, ¿no? Totalmente. Bueno, eso que tú decís de Topolansky es una historia parecida, similar, porque recordemos el episodio de Sendik. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el Frente Amplio haciendo dilaciones con el tema, dando evasivas, que existía, que no existía? Se presentaban unos papeles de reválidas de la Universidad de Medicina, llegaban otros documentos de Cuba que acreditaban, Mm, Topolansky decía que lo había visto, pero no aparecía el título. Bueno, esto es mm, muy parecido, porque estamos desde marzo hablando de estos temas y a esta altura ya solo FENAPE sostiene que existe ese documento, porque ujú, le han soltado la mano incluso las anteriores autoridades de la educación del Frente Amplio, que mm. han señalado que ellos no conocen el convenio aludido, ¿no? De modo Felipe, que Felipe, y la ellos sueltan cúpula la de mano. FENAPE está comprometida. Claro, y yo te iba a decir que sueltan la mano estas autoridades que mencionaste, por ejemplo, ¿no? Wilson Neto, César Puente. No porque precisamente sean de una gran bondad institucional, sino porque les puede complicar la vida. Me pongo a pensar con sentido común. No investigaron, no preguntaron si ese acuerdo efectivamente existía y solo firmaban esos certificados membretados que simulaban provenir de un acuerdo. Pero si vos sos una autoridad, tenés que cerciorarte, ¿no? Tener la debida diligencia, apelando inclusive a un concepto tan constitucional, ser diligente, ¿no? No ser negligente. No sé qué opinión tenés también respecto a ese tema. Totalmente, bueno, ese es un segundo nivel de responsabilidad. Por un Ujú. lado está la responsabilidad de la cúpula sindical de FENAPES, pero hay un segundo nivel de responsabilidad que es el de los jerarcas de la educación, particularmente de las autoridades del Consejo de Secundaria de la época, Ujú. que en conocimiento de esta situación miraron para el costado, ¿no? Hicieron la vista gorda y buscaron las formas de justificar esas inasistencias y no entrar en conflicto con el sindicato. Allí hay un segundo nivel de responsabilidad que bueno, que obviamente creo que va a ser finalmente, cuando concluya la comisión investigadora, parte del informe, que bueno, que seguramente terminemos remitiendo a la Fiscalía General, porque a Claro. esta altura no queda ninguna duda Ujú. de que hay acciones que pueden tener eventualmente connotaciones delictivas, ¿no? Delictivas, claro. Porque si esas autoridades hubieran ahí tomado las cartas en el asunto y hubieran averiguado si existía o no ese acuerdo, se paraba ahí la cosa. No, miren, Totalmente. esto no se puede firmar porque no hay un acuerdo. ¿Qué están planteando? Y es más, eso ya hubiera dado lugar a una investigación administrativa, porque estaban Bueno, esgrimiendo certificados falsos, ¿no? es lo primero que deberían haber resuelto las autoridades Claro. cuando tomaron conocimiento de los certificados de Slamovich, que fue, digamos, el caso
más sonado, bueno, Ujú, deberían haber incluido una investigación. Tenían un informe de la jurídica de la época que decía que esas faltas no se podían justificar, que el ujú, convenio no aparecía. ujú, Actuaron claramente con omisión y con connivencia ujú. con las autoridades del sindicato. Pero Y las esto en declaraciones de definitiva, José Olivera, las declaraciones de José Olivera cuando le preguntó a la prensa qué opinaba de estos casos y si le fueron preguntados los casos de estos certificados que aducen un acuerdo que parece no existir, él dijo que no iba ahí para acusar a personas, sino que él iba en nombre de la institución, que hablaba de la institución FENAPES, que no le correspondía a él. La típica actitud de un pensamiento colectivista, es decir, están siempre pensando en el derecho colectivo, en el derecho de la institución, cuando acá estamos hablando de personas que le están faltando al Estado, que justamente estamos hablando de conductas que pueden terminar en tipificaciones de conductas delictivas, porque no estamos hablando de falsificación de documentos. Se puede estar hablando hasta de estafa, inducir, pero también de negligencia de parte de esas autoridades que firmaban. Y ni siquiera se les ocurrió decir, a ver si este convenio realmente existe, porque ya está el estatuto del funcionario de la enseñanza, de acuerdo a la ley de libertad sindical, establecida en el artículo tanto, a ver por qué hay otro acuerdo que se superpone y que les permite más cantidad de horas. ¿No? Era bastante sencillo el tema. totalmente, claramente, lamentablemente, lo último que les importaba eran los estudiantes, ¿no? Porque después hacen gárgaras hablando de los trabajadores y la defensa de los más débiles y la centralidad del estudiante y la educación pública, pero lo último que les importa son los estudiantes, esos miles de estudiantes, muchos de ellos de contextos realmente críticos que se quedaban sin clase, que ya de por sí están formándose en un sistema educativo con enormes deficiencias, Ujú, con gran cantidad de inasistencia de estos mismos dirigentes ujú. por paros y otras medidas, y a eso se le sumaba este mecanismo para, bueno, faltar de modo irregular, ¿no? Sin duda. Eh, Y con calidades pedagógicas que dejan que desear, seguro que con planes curriculares que también. O sea, hay muchas deficiencias en ese sistema educativo que, bueno, que discurrió en estos 15 años, ¿no? A partir de reformas que se aplicaron en los gobiernos del Frente Amplio. Bueno, esto entonces puede derivar en esa situación, como para cerrar este tema contigo y quiero pasar al otro tema. sí, bueno, mañana vamos a plantear en el plenario de la Cámara de Diputados la extensión del plazo de trabajo en la comisión, unos meses más, pues Ujú, todavía tenemos a muchos testigos que citar, pero no tengo duda de que esto termina en la fiscalía, ¿no? Porque claro, en una claro. fase hay conductas con apariencia delictiva. El doctor Subía desplegaba la expresión, me gustaba, porque parece la expresión de una especie de obra de teatro sainete, El Convenio, que podría terminar siendo una película tipo argentina, ¿no? El Convenio, este, Sí. porque se habla del convenio, del convenio. Felipe, ¿cómo estás viendo vos este panorama tan tenso en estos últimos tiempos, de esta escalada conflictiva, que según Pereira no es tal, porque dice es menor en cantidad la escalada respecto al año 2020? Trampa total, ¿no? 2020 fue un año de pandemia donde hubo muchas restricciones, no se permitían las aglomeraciones, actividades de esta característica, por lo tanto todo bajó en ese sentido. Quizá pueda ser comparable con otros años, pero no es tanto la cantidad además, que la hay, para mí la hay igual, sino es en qué lugares estratégicos del país y del modo en cómo se desarrollan estas conflictividades. Por ejemplo, parar intempestivamente y de modo irresponsable la refinería de La Teja. Desde el año 73 se dice, pero es peor, porque ahora ya no está la mecha, no está la llamita esa que está refinando el combustible. Es increíble, porque la pagaron mal, porque se rompieron cosas, una bobina. Bueno, ahora están reparaciones, con lo que eso también cuesta, ¿no? Con el gasto que ocasiona, con el gasto que ocasiona en todo sentido. Bueno, a ver, a esta altura, Rubén, no queda ninguna duda de que el PIT-CNT y el Frente Amplio son una misma cosa, lamentablemente. Eh, ya no sé si el PIT-CNT es el aparato sindical del Frente Amplio o el Frente Amplio es el aparato político del PIT-CNT, pero claramente
están llevando adelante una estrategia en común, con un claro objetivo, generar un clima enrarecido, generar un clima de inestabilidad al gobierno de cara a lo que va a ser el 27 de marzo, el referéndum contra la luz. Claro. Yo no sé si hay más o menos conflictos que en otros años. Lo que es claro es que hay mucho más intensidad en los conflictos Sí. en sectores clave de la vida del país. Por ejemplo, por nombrarlos de las últimas semanas, bueno, lo de la refinería es realmente insólito, Mm, el conflicto en el puerto, ¿no? ujú, El conflicto en la terminal Tres Cruces, ¿no? Donde se impedía la salida de ómnibus hacia el interior del país, lo que fue hace unas semanas el conflicto en la UPM, ujú. el conflicto del gas, en fin, bueno, los Hay paros permanentes, ocupaciones en liceo, Felipe. Me están diciendo cantidad de los paros en oyentes. Ocupan. educación Claro, permanentes. claro. Claramente, a ver, hay una intención de ir generando una escalada de crispación, de polarización, eh, de generar un clima en el país, bueno, propicio justamente a los intereses del Frente Amplio y el PIT-CNT, porque ¿qué pasa? El 27 de marzo Mm, lo que se va a terminar resolviendo es un apoyo o no al gobierno. Eso es lo que se claro, va a terminar resolviendo. claro, Eso es claro. lo que les preocupa los niveles de popularidad que tiene este gobierno. Mm, Les preocupa que hay datos de la economía bueno, que empiezan a ser datos muy, mm. muy, muy, muy Muy buenos, muy positivos para alentadores. la gestión del gobierno, incluso, ¿no? Muy positivos para la Totalmente. gestión. Por ejemplo, el dato del empleo, ¿no? Que Mm, estamos, bueno, en una situación mucho mejor a la que recibimos el país en marzo del 20, comparable a la de abril del 19. Bueno, mm, esa es una demostración palmaria mm, de cómo el gobierno no solo manejó muy bien lo sanitario, ¿no? mm, Sino también las perillas de la economía, mm, las perillas de la cuestión social, bueno, fueron manejadas acertadamente. Por ujú, eso hoy estamos de alguna manera recuperando rápidamente el empleo. Por eso se ha reducido la pobreza, ¿no? Tenemos afortunadamente 50.000 nuevas personas que han podido salir de la pobreza, lo que habla también de que las ujú. políticas sociales han sido muy, muy precisas Sí. y empiezan a tener resultados. La Mm, economía se reactiva, tenemos récord de exportaciones. mm, El Ministerio de Economía había anunciado cuando se trató de la rendición un crecimiento del 3,5. Muchos analistas privados decían que era muy auspicioso. Bueno, el país va a terminar creciendo sí, un sí, 3,5 y se espera otro crecimiento de la economía importante para el sí. 22. Ujú, Estamos seguramente en una temporada turística muy buena, o sea, ujú. los motores de Te la agrego el economía, advenimiento de inversiones de importancia. Ahora viene bueno, una empresa francesa importante de invertir, empresarios argentinos, la Volkswagen, el parque tecnológico de Google con Microsoft, el hidrógeno, empresas alemanas que van a invertir en la producción de hidrógeno para a su vez importarlo. Y otro tema importante, hay, digamos que diagnósticos, sí, diagnósticos, si vos querés, evaluaciones muy positivas, tanto del Fondo Monetario Internacional como de la prestigiosa revista Financial Times. sí, Eso sí, también está dando un espaldarazo importante y una corroboración en lo que el gobierno está haciendo en materia económica. Tú dijiste algo muy importante, el gobierno en pandemia no solo desarrolló una muy buena política pública sanitaria, sino que tuvo mirada periférica, mirada también de luces largas, o sea, una mirada integral y focalizó distintos aspectos, ¿no? El económico, el social, el laboral, y bueno, todo eso fue cobijado en este periodo por este gobierno. Fue visualizado y fue efectivo. pues a ver, ¿qué era lo que nos proponía el Frente Amplio del PIT-CNT? Encerremos, no, Claro, declaremos la cuarentena obligatoria. Y sí, bueno, eso hubiera sido un desastre económico para el país. Miremos lo que pasa en la Argentina, ¿no? sí, sí. Entonces, ellos lo que no pueden tolerar es el éxito. Claro. Es el éxito en materia sanitaria, el éxito en materia social, el éxito en materia económica. A ver, Rubén, sin triunfalismos. No No, tenemos por que quedarnos supuesto. mirá,
Por Pero el supuesto. Uruguay está transitando un camino de crecimiento, un camino de inclusión social, un camino de un desarrollo sanitario que nos distingue del mundo. Por algo se Sí. jugaron aquí las finales de la Copa Libertadores. Y Mm, todo eso va mm. a estar en consideración de la ciudadanía cuando ocurra el plebiscito de Claro, marzo. Por claro. eso ellos dicen, este no es un referéndum contra el gobierno. Y nosotros decimos, sí, es un referéndum contra el gobierno. Sí, sí. Claramente aquí lo que se busca es medrar la acción de gobierno, es Mm, desestabilizar y deslegitimar al gobierno, mm, que asumió con el compromiso de hacer mm, cambios y transformaciones, y la LUC recoge gran mm. parte de esos cambios y transformaciones. Sí, sí. Por eso, a ver, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que este referéndum le va a permitir al gobierno, bueno, un impulso de sus políticas y de su acción de cara al próximo año Y 22. más cercanía con la población, porque están obligados a explicar la LUC, a explicar de qué se trata. Hay mucha gente que no sabe ni de qué se trata. Hay gente que se ha consultado y no sabía que era obligatorio el referéndum. O sea, ese público hay que contemplarlo. Yo siempre digo, hay un 20% del padrón electoral que es ese 20% voluptuoso, es inestable, no se sabe para dónde van, que es ahí donde hay que convencer en el buen sentido, racionalmente explicar los fundamentos de por qué es mejor seguir por este camino. Yo apuesto a algo más, incluso en mi análisis político. No solo es contra el gobierno este referéndum, es contra un proyecto de país. Porque si esto se confirma y se hace exitoso, se tiene que seguir por este camino. Es decir, un camino de más republicanismo, más racionalidad en el ejercicio de la gestión pública, desde el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, más profesionalidad. Vemos un Poder Ejecutivo que está constituido por profesionales, realmente. Entonces hay una política racional, ¿no? Esa racionalidad se nota, rinde sus efectos, porque está nutrida de algo que es fundamental en la política y se lo van teniendo cada vez más. Está nutrida de la consulta permanente con las ciencias sociales. Si no tenés insumos, ¿no? Científicos, desde la economía, de las ciencias económicas, la sociología, las ciencias políticas, el derecho, y bueno, no vas por buen camino. Y es un poco el debate para mí, yo lo pongo en estos términos, si vos querés caricaturescos o no sé si son tanto, es, ¿queremos seguir con la brujería social de un gobierno de hechicería que inventa fórmulas o queremos ir por el lado de la ciencia? De un gobierno cada vez más que apela a lo científico, ¿no? En materia económica, en materia de seguridad social, en materia de educación, en todas las áreas del Estado, inclusive en la administración, que este gobierno también habla de empezar a achicar el Estado, y es necesario. Con el tema de las 3 vacantes, bueno, que entren 2, por lo menos, y hasta es light todavía, ¿no? Es decir, bueno, pero vamos gradualmente bajando esa pesadez, ese Estado tan burocrático, que termina pervirtiendo la vida de un Estado republicano representativo, porque se transforma en eso, en un Estado burocrático que va a ser distorsivo, va a ser extorsivo, y es lo que ellos no quieren. Evidentemente, si este proyecto prospera, si la población, como lo va comprobando ya, comprueba que a partir de la LUC es empezar a caminar hacia otro tipo de país, hacia más república, hacia más democracia, y no les sirve, porque históricamente tienen decretada la pérdida de ese poder que ellos aspiran al poder, ellos quieren el poder ejecutivo otra vez, quieren estar en el poder del Estado. No sé si coincidís con ese análisis. Totalmente, aquí en pugna hay dos modelos de país, uno que viene demostrando el éxito en cada una de las acciones de gobierno, en el manejo de la pandemia, porque Mm, Sanguinetti siempre dice a los gobernantes hay que valorarnos no solo por lo que hacen, sino también por lo que evitan, ¿no? Yo creo que mm, en la gestión de la pandemia evitó una mm, catástrofe, ¿no? sí, Una catástrofe. sí. Miremos lo que ha pasado en el mundo entero, miremos lo que está pasando hoy en algunos países donde ha resurgido nuevamente la Ujú, pandemia. sí, sí, Y bueno, y reconozcamos que el país hizo bien las cosas, sí. que el presidente de la República condujo el barco Mm, con firmeza y claridad, porque ¿qué era lo más fácil? ¿No? De aquellos días de marzo, mm, cuando nadie sabía bien qué era esto del coronavirus, qué consecuencias iba a traer, lo único que veíamos era lo que estaba pasando en Europa, en Italia, en mm, España.
en donde la gente se estaba muriendo en la puerta de las emergencias. Bueno, lo más fácil hubiera sido, como mucha gente le dijo, Ah. bueno, cuarentena obligatoria, Sí, ¿no? aplicar el Desarrollemos rasero de todo. la cuarentena obligatoria y chao. Sí, sí, Y bueno, pero ahí el presidente tuvo el liderazgo, la sí, claridad para sí. matizar ese concepto. Mm, Y bueno, y eso, mantener los motores de la economía prendidos, es mm, lo que posibilita hoy que la economía mm. empiece a crecer rápidamente, Sin duda, que los sin duda. indicadores sociales empiecen a demostrar que hay una Mm, baja en la pobreza, que aumenta el empleo. En ah, fin, eso me sí, parece sí, que es sí, sí, clarísimo, es indiscutible. sí. Y a ellos les duele, porque en definitiva, esas políticas que tanto criticaron durante la pandemia, Mm. bueno, hoy están dando sus frutos y se cae el relato. En Claro, una se cae el instancia relato, se más cae. en la que se cae el relato, como se Mm, cayó el relato de seguridad, recordarán, ¿no? sí, Que decían que íbamos a salir con la policía a reprimir, gatillo fácil, bueno, se cayó el relato, sí, sí, sí. como tantos otros temas de la vida del país. Sin duda, Por sin eso duda. es tan importante esta instancia de referéndum, que creo que en principio quiso ser o buscó ser un obstáculo, una piedra en el zapato para que el gobierno tropiece, pero va a terminar siendo bueno, un gran impulso para la transformación y el cambio en los próximos años. Sin duda. Hoy con el diario del lunes lo vemos más claro que era la jugada que tenían que hacer. Era evidente que iban a ir contra la LUC y sobre todo contra artículos claves, ¿no? En temas que son realmente de alta sensibilidad para todos nosotros. En el barrio diríamos que el presidente tuvo cancha, tuvo cancha, tuvo calle, supo manejar con mucho carisma, con mucha calidad humana, pero también contó con el apoyo, con la coincidencia, la cohesión de un equipo económico fundamentalmente, tanto desde la OPP como el Ministerio de Economía, que fue coincidente con esas medidas. Fue coincidente. Es decir, fue todo muy racionalizado. Imagínate un ministerio distinto que le hubiera dicho, no, no, presidente, hay que ir a una cuarentena y la renta básica universal. Imagínate de ministro en otro gobierno, yo que sé, a Olesker, de ministro, o no sé, a García, o sea, iban a ir por ahí. Y si al presidente se le ocurría, como alguna vez se le ocurrió tímidamente a Tabaré Vázquez hacer algo como aquel TLC, no, el grito en el cielo, no, eso no, ¿no? Es decir, hay que destacar en ese sentido al gobierno también en sí, que es un equipo compacto, cohesivo, porque tiene otra visión del país, tiene otra perspectiva, otra filosofía, que es la que está en juego precisamente. Yo cierro la nota con esto, Felipe, viste que hay ahora negociaciones con Qatar, tiene que ver con un grupo de uruguayos muy reconocidos allá, con uruguayos que son expertos también en el tema aviación, y parece que viene por ahí, parece que quieren hacer pruebas acá, de pronto Uruguay tenerlo como, está la base teórica para hacerlo, hay algunos lugares ociosos, aeropuertos, porque ellos necesitan ahora la seguridad con el tema del Mundial. Pero hablan con Uruguay, y le hicieron caso a uruguayos, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto para mí? Y que Uruguay se ganó tremenda respetabilidad, o sea, es un país confiable en ese sentido, ¿no? Y pueden haber muchas Absolutamente, ventajas. sin duda, sin duda. La seguimos, Felipe, seguimos con este tema que por supuesto esto viene hasta marzo, hasta el 27 de marzo. Un día antes estaremos todos con la expectación y ese día, bueno, veremos qué pasa. Felipe, muchas gracias una vez más por estar con Un nosotros. abrazo grande, Rubén, y nos volvemos a encontrar la semana próxima. Saludos a la Cómo no, audiencia. así será. Un abrazo, buen día. El doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, hablando con nosotros en su columna de los lunes. Vamos a una pausa y recibimos a la doctora Silvia Echevarne, porque bueno, hay ciertos temas, ciertas irregularidades, cosas que no se entienden respecto a ese acuerdo entre Catornatí y la Administración Nacional de Puertos. Quédate ahí.